Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Cuando abrí los ojos, estaba en cuidados intensivos. Yo estaba inmóvil. Me quemé por dentro. Pero él dice que no podría morir. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de Aitken y ella hubiera vivido. No pude ni morir ni vivir. Dice que haréis la paternidad a vuestros hijos que yo no puedo hacer. Varán dice que no, padre. De ti aprendí tanto la virilidad como la paternidad. Él dice que eres mi guía. Gracias, Kudret. Luego dice que pronto serás padre, te lo agradezco. Dice que estos días no van a volver. Entra Kudret Bey. Varán salió solo. Cuando Dylan ve que está solo, le pide permiso y se acerca a él. Frat, tengo mucha curiosidad. Mi madre se pregunta cómo me habría llamado si hubiera vivido. Señor Kudret, su madre ya le nombró hijo. Pedí permiso a Azade Macer. Dije que lo permitas con el dolor de tu bebé. Aitken dijo, que sea tan fructífero como el río Eufrates. Besó y olió. Él dijo, Señor, dale la vida a mi bebé muerto. Dylan le lleva su abrigo a Varán. El padre de mi hijo le dice que no pase frío. ¿Cómo me miras así? ¿Cómo me veía? Incluso si el mundo arde y colapsa, siempre nos encontraremos. No ha sido siempre así. Siempre nos encontramos. Qué bueno que lo encontramos. Ellos abrazan. Dylan dice vamos, dime qué le pasa a mi marido. Varán no dice nada. Dylan dice que me digas. Varán dice que estoy pensando en lo que dijo mi padre. Mi padre Aitken dijo que estaba molesto conmigo. Dice que mi padre debe estar ocultando algo grande. Y dice que es un gran secreto. El padre Dylan Kudret no os oculta nada. Dice que si lo oculta, debe haber una razón. Entonces suena el teléfono de Varán. Se entera de que su diseño ha sido aprobado. Dylan aparentemente dice buenas noticias. También hablan de este tema. Dylan y Varán van a la sala de estar. Dice que tenemos buenas noticias. Dice que el diseño que preparé para el extranjero ha sido aprobado. Todos están muy contentos. Azade reza. Dice que nuestra felicidad sea para siempre. Varán nota que falta algo grande en la habitación. Llama a Zebdet. Todos en la sala tenían algo. Pero él dice que no hay nada de la infancia de Dylan. Zebdet busca algo. Sin embargo, dice, encontré una bola de nieve, pero también estaba rota. Varán dice que lo arreglaré. Zebdet dice que está bien entonces. Entonces Varán sale de la casa. Quiere reparar la bola de nieve. Jasmine y Arun se reúnen para la última cena. Cian pregunta, ¿recuerdas el nombre que dijo mi madre en tu sueño? Frat habla con el señor Kudret. Él pregunta, ¿averiguaste dónde gastó Hassan el dinero? Dice que no pudo encontrarlo. Hassan dice que no gastará el dinero en un buen lugar. Varán habla con sus hombres por teléfono. No hay rastro del poeta. Dylan llega a la habitación. Ve a Varán trayendo una caja. Dice que iba a darle una sorpresa, pero no sucedió. Dylan se disculpa. Luego abre la caja. Cuando ve la bola de nieve, dice, esta es mi bola de nieve. Pero estaba roto, dice. Dylan pregunta, ¿es por eso que has estado ausente durante tantas horas? Dylan dice que si me dieras el mundo, no sería tan feliz. Esta es una pieza muy significativa para mí, dice. Gracias. Luego se vuelven a abrazar. Frat Cian dice que interviniste en el sueño de Dylan. Cian sale del pasillo. Luego se van Frat y Gul, seguidos por Kudret. Hassan dice mamá, mira cómo todos huyen de mí como un leproso. Azade dice que te detengas y pienses. Me pregunta por qué estas personas me excluyen. Hassan pregunta, ¿lo tienes, madre? Dylan cuenta los malos recuerdos que tuvo con su madre en su infancia. Dice que tiraron la bola de nieve. Zebdet y Zumrud lucharon duro por mí. Dice que mi hermano y Zumrud me amarían a mí en lugar de a Anife. Mi hermano solía hacerme pudín.
Luego limpiaríamos el lugar para evitar que Anife nos atrape. Frat habla con Gul en su habitación. Mi madre me puso mi nombre. Zebdet intenta persuadir a Harun. Él dice que vayas con Jasmine, lo manejaremos de alguna manera. Dylan y Baran van juntos a la cocina. Hacen pudín. Baran dice que te metiste en el pudín y olvidaste el nombre del bebé. Mientras Dylan come el pudín, se lo unta en la comisura de los labios. Entonces Baran se acerca a ella y está a punto de besarla cuando Dylan la detiene. Baran dice espera, alguien vendrá. Luego se abraza. Jasmine comienza a recuperarse. Zebrille le pregunta a Jasmine por qué estás nerviosa. Dice que quedarse atrás es más difícil que dejarlo ir. Zebrille dice que alguien tiene que hacer un sacrificio. Jasmine dice, ¿quién debería hacerlo? Baran y Dylan preparan pudín en sus camas. Dylan dice, ¿qué pasa si no puedo recordar el sueño? Él dice, ¿qué pasará? Luego dice que nombraremos uno de los 3 nombres. Dylan dice, oh Dios mío. Entonces la carrera comienza de nuevo. La presión también aumenta. Dice que es mejor que me concentre en el sueño. Luego deja la bola de nieve en la habitación del bebé. Aitan se queda dormido en la silla de la señora Aitan. Dylan vuelve a soñar. La señora Atyen está en el mirador. Él viene hacia ellos. La señora Aitan te da la bienvenida, hija mía. Él dice, ven y siéntate a nuestro lado. Dylan dice, me avergüenzo de ti. Mi padre susurró mi nombre, dice. Él dice, ¿quién eres? Aitan Miran dice. Dylan está muy feliz. Dice que encontré tu nombre bebé. Mira. Todos dicen que mañana aprenderán el nombre. Luego lo escribe en una hoja de papel. Él es muy feliz. Ahora es el momento de procesar. Jasmine se despide de Harun. Harun cuida a Jasmine. Luego regresa al restaurante. Dylan se queda dormido mientras borda. Cuando Baran se despierta, se preocupa mucho al ver a Dylan. Dylan dice que hice algunos bordados. Baran dice que el nombre de nuestro bebé está escrito aquí. Baran pregunta, ¿puedes llamar a todos a la habitación de nuestro bebé? Harun está molesto porque no siguió a Jasmine, y Jasmine está molesta porque no se quedó. Zebair habla con Sair. Cuando Zebair ve los productos enlatados, dice, parece que eres el rey de los alimentos enlatados. Zebair pregunta si hay alguna noticia de Carabeis. Dice que las redes sociales están hablando de ellos. Empresas de fama mundial compraron su diseño. Dice que se abre al mundo. Zebair se abre a ese mundo y pregunta qué estamos sufriendo aquí. En el camino de regreso, Jasmine se encuentra con Harun. Se ha rendido ahora. Si no podemos acudir a las estrellas mundiales, afirma, podemos hacer de nuestro restaurante una estrella mundial. Harun dice que por supuesto que podemos hacerlo. Harun dice que nuestro restaurante es mejor que cualquier otro lugar. Pero si estás en ello. Baran llama a todos a la habitación del bebé. Azadeh, Cian y Frat se preguntan por qué se reúnen. Todo el mundo está muy emocionado. Dylan se acerca a ellos con el nombre del bebé. Ahora se conoce el nombre del pequeño Carabey. La ganadora no es otra que la señora Aitan. El nombre de nuestro bebé es Miran. Esto creará momentos aún más emotivos. El nombre puede ser el nombre del padre de Kudret Bey. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.